Me llamo Alberto Hernández, tengo 80 años, y hasta hace unos días pensaba que conocía a mi hijo. Pero ese día, ese maldito día de mi cumpleaños, descubrí que había criado a un extraño. Te voy a contar lo que pasó, porque necesito sacarlo de aquí dentro, donde me duele como una piedra en el pecho. Llevaba una semana preparándome. 80 años, ¿te das cuenta? 80 años de vida, de trabajo, de sacrificios. Quería que fuera especial, como los cumpleaños que me preparaba mi Consuelito cuando ella vivía. Que en paz descanse. Han pasado 5 años desde que se me fue, pero aún siento su presencia en cada rincón de esta casa que construí con estas manos. Empecé con el mole 3 días antes. El mole poblano de mi Consuelo, esa receta que ella guardaba como un tesoro y que me enseñó poco a poco, con paciencia de santa. 32 ingredientes, ni uno menos. Chile mulato, chile ancho, chile pasilla, cada chile tostado en el comal, hasta que desprendiera ese aroma que me transporta a cuando éramos jóvenes y ella cocinaba cantando rancheras. Mis manos ya no son las mismas, me tiemblan un poco cuando muelo en el molcajete, ese molcajete de piedra volcánica que compramos en el mercado de Cholula cuando recién nos casamos. Pero el sabor, el sabor seguía siendo el mismo. Probé la salsa y por un momento juraría que escuché la risa de Consuelo diciéndome: «Ya quedó perfecto, viejo terco». Fui a la tabernita El Sombrero a buscar a los mariachis. Don Pepe, el que toca la vihuela, me conoce desde que este pueblo era la mitad de pequeño. Don Alberto, me dijo, será un honor tocarle en su cumpleaños. 80 años, usted es un roble que no se dobla. Le pedí que tocaran Las Mañanitas y después La Llorona, esa que tanto le gustaba a Consuelo. Limpié la casa hasta que brilló cada baldosa. Estas baldosas que puse yo mismo, una por una, cuando Eduardo era apenas un chamaquito que me seguía por toda la casa preguntando por qué papá trabajaba tanto. Lavé las cortinas que Consuelo bordó con sus propias manos, esas cortinas con flores amarillas que parecen girasoles cuando les da el sol de la tarde. Puse la mesa con el mantel de encaje, el bueno, el que solo sacábamos en Navidad y en los cumpleaños importantes. Acomodé las sillas. Tenía 8, contando con Eduardo, Valeria y los padres de ella. Mi nuera, que solo había venido 2 veces a la casa en 3 años de matrimonio. Sus padres, a quienes no conocía, pero que según Eduardo eran gente muy fina de la capital. El día llegó soleado, como si hasta el cielo quisiera celebrar conmigo. Me levanté temprano como siempre. A los 80 años uno ya no necesita despertador, y volví a revisar todo. El mole burbujeando suavemente, el arroz rojo esperando en la olla, los frijoles refritos con su manteca y su epazote. En el refrigerador tenía cervezas bien frías y agua de horchata que había preparado con canela de Ceilán, de la buena. Me vestí con mi guayabera blanca, la que Eduardo me regaló el año pasado. Me peiné con gomina, como hacía cuando iba a conquistar a Consuelo en los bailes del pueblo. Me miré al espejo y por un momento vi al joven albañil que se enamoró de la muchacha más bonita de Puebla. «Hoy es tu día, Alberto», me dije. «Tu hijo viene a celebrarte». A las 5 de la tarde escuché el motor. Me asomé por la ventana y vi llegar un coche negro, enorme, brillante como espejo. Un BMW, de esos que cuestan más que esta casa. Eduardo bajó primero, mi Eduardo, pero parecía diferente. Traía traje de marca, zapatos que brillaban, el cabello peinado hacia atrás con gel. Ya no era el muchacho que jugaba fútbol en el patio trasero. Después bajó Valeria. Tacones altos, vestido que parecía costar una fortuna, bolsa de esas que tienen nombres raros en francés. Miraba la casa como si estuviera viendo algo que la molestara. Sus padres bajaron por último, don Evaristo,
un hombre alto con bigote gris y aire de quien nunca había trabajado con las manos, y doña Beatriz, toda perfumada y maquillada, con lentes de sol a pesar de que ya empezaba a oscurecer. Los escuché hablar mientras se acercaban a la puerta. Doña Beatriz decía: ¿Estás segura de que aquí vive el papá? Se ve muy rústico. Y don Evaristo respondió: Bueno, es lo que hay en estos pueblitos de provincia. Salí a recibirlos con una sonrisa enorme. Eduardo, hijo mío, corría a abrazarlo como cuando era pequeño, pero él se quedó rígido, me dio unas palmaditas en la espalda y se separó rápido. «Hola, papá. ¡Feliz cumpleaños!». «Don Alberto», dijo Valeria, extendiéndome la mano en lugar de darme un beso. Sus padres ni siquiera sonrieron cuando los saludé. Don Evaristo murmuró algo que sonó como saludo. Doña Beatriz apenas movió la cabeza. «Pasen, pasen», les dije, abriendo la puerta de par en par. «La casa es suya». Pero vi cómo miraban todo, las paredes que había pintado yo mismo, los muebles sencillos pero limpios, las fotografías de Eduardo desde bebé hasta su graduación universitaria. «¡Qué pintoresco!», dijo doña Beatriz, y por su tono supe que no era un cumplido. Don Evaristo tocó la pared como si fuera a derrumbarse. Eduardo se veía nervioso, sudando a pesar del aire fresco de marzo. «Siéntense, siéntense», insistí señalando la sala. «Ahorita les sirvo algo fresco. Tengo agua de horchata, cervecitas bien frías». Pero ellos se quedaron parados, incómodos, como si no supieran qué hacer. Fue entonces cuando Eduardo me tomó del brazo. «Papá, ¿puedo hablar contigo un momentito?». «A solas». Me llevó hacia la cocina, lejos de donde podían escucharnos los invitados. Su cara estaba pálida, tenía esa expresión que ponía de niño cuando había roto algo y no sabía cómo decírmelo. «Papá», empezó sin mirarme a los ojos, «los padres de Valeria son gente muy fina, ¿entiendes? Gente acostumbrada a ambientes diferentes, más sofisticados». «¿Sofisticados?», pregunté, sin entender hacia dónde iba la conversación. «Sí, papá. Ellos tienen restaurantes muy elegantes en la capital, conocen gente importante. Para ellos esto es muy…». Buscó las palabras como si le costara trabajo decírmelo. Muy provincial, muy simple. Sentí como si algo frío me bajara por la espalda. ¿Simple? Eduardo, esta es tu casa, la casa donde creciste. Lo sé, papá, lo sé, pero ¿podrías hacerme un favor? Un favor muy grande. Se retorció las manos como cuando era adolescente y me pedía dinero para salir con las muchachas. ¿Podrías quedarte aquí en la cocina un ratito? Mientras yo los atiendo allá afuera. Solo un ratito, te lo prometo. Las palabras me golpearon como un martillo en el pecho. En la cocina, en mi cumpleaños. Papá, por favor, es que ellos no entienden nuestra forma de vida aquí en el pueblo. Son muy delicados, muy educados. Si ven que todo es muy casero, muy sencillo, van a pensar mal de Valeria. Van a pensar que se casó por debajo de su nivel. ¿Por debajo de su nivel?, repetí sintiendo cómo la voz se me quebraba. Eduardo, yo soy tu padre. Lo sé, claro que lo sé. Se pasó la mano por el cabello, deshaciendo el peinado perfecto. Pero es que no entiendes. El papá de Valeria tiene contactos importantes, me puede ayudar en el negocio. Si le caigo mal, si piensa que vengo de gente sin educación. ¿Gente sin educación? Ahora sí que no podía creer lo que estaba escuchando. Eduardo, yo te mandé a la universidad. Trabajé doble turno durante 5 años para pagarte los estudios. Estas manos construyeron esta casa para que tuvieras un hogar. Sí, papá, y te lo agradezco. Pero ahora las cosas son diferentes. Ahora me muevo en otros círculos. ¿No puedes hacer esto por mí, por tu hijo? Me quedé ahí parado, en mi propia cocina, viendo a este hombre con traje caro que había sido mi niño, mi orgullo,
mi razón de vivir. Este hombre que me pedía esconderme el día de mi cumpleaños porque yo era una vergüenza para su nueva familia. Solo será un ratito, insistió. Después, cuando se vayan, celebramos tú y yo, como antes, te lo prometo. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue un dolor fuerte, fue algo peor. Fue como si me hubieran vaciado por dentro, como si todo lo que había construido, todo lo que había soñado, se desvaneciera de repente. Está bien, dije finalmente con una voz que no reconocí como mía. Está bien, hijo. Eduardo suspiró aliviado. Gracias, papá. Eres el mejor. No tardaremos mucho, te lo juro. Y se fue. Me dejó ahí parado en la cocina que olía a mole y a celebración, rodeado de toda la comida que había preparado con tanto amor. Me quedé viendo la puerta por donde se había ido mi hijo, ese hijo que acababa de pedirme que me escondiera como si fuera su pecado más grande. Me senté en la silla de la cocina, esa silla donde Consuelo se sentaba a desgranar frijoles mientras me contaba los chismes del vecindario. Y por primera vez en muchos años me sentí completamente solo en mi propia casa. Desde la sala llegaban risas, la voz de Eduardo explicándoles algo a los invitados. Los escuché comentar sobre lo típico que era todo, sobre lo auténtico del lugar. Como si fuéramos un museo, como si mi vida fuera algo pintoresco para entretener a los turistas de la capital. Y yo ahí, sentado en la cocina el día de mis 80 años, preguntándome en qué momento había perdido a mi hijo. 2 horas. 2 largas horas me quedé sentado en esa silla de la cocina, viendo cómo el mole se enfriaba poco a poco, cómo las tortillas se ponían duras en el comal apagado. 2 horas escuchando desde mi rincón las voces que llegaban de mi propia sala, de mi propia casa. La voz de Eduardo había cambiado. Ya no era la voz ronca que heredó de mí, sino algo más agudo, más refinado. Lo escuchaba explicarles a los invitados sobre la vida en provincia, como si él nunca hubiera vivido aquí, como si no hubiera corrido descalzo por estos mismos pisos de Talavera. Sí, don Evaristo, aquí la vida es muy tranquila, decía. Muy diferente al ritmo de la capital. La gente es sencilla, trabajan con las manos. Oficios tradicionales, ya sabe usted. Oficios tradicionales. Así le decía ahora a lo que yo hacía. No, mi papá es albañil. No, mi papá construyó esta casa. Oficios tradicionales, como si fuera algo que se exhibe en las ferias de artesanías. Doña Beatriz preguntó, ¿y este mole? Huele muy fuerte, muy condimentado. Ah, sí, respondió Eduardo. Es la comida típica de aquí, muy regional. Tiene muchos chiles, especias locales. Quizá para ustedes sea demasiado picante. Demasiado picante. El mole de Consuelo que él había comido toda su vida, que pedía que le guardara en el refrigerador cuando se iba de vacaciones de la universidad. Ahora era demasiado picante para sus elegantes invitados. Eduardo, escuché la voz de Valeria, ¿no tienes algo más internacional? ¿Vino francés quizá? Esta cerveza mexicana es muy corriente. Corriente. La cerveza que yo tomaba después de 12 horas bajo el sol, construyendo casas para gente como ellos. La cerveza que compartía con mis compadres los viernes después de cobrar, cuando todavía creía que el dinero que mandaba para los estudios de Eduardo valía la pena. Claro, amor. Déjame ver qué encuentra papá por aquí. Lo escuché revolviendo en la alacena de la cocina contigua. Perdón por la sencillez del lugar, agregó en voz baja. Ya saben cómo es la gente mayor del pueblo, muy aferrada a sus costumbres. Aferrada a sus costumbres, como si amar las tradiciones de mi tierra, las recetas de mi esposa, la música de mi pueblo, fuera algo de lo que avergonzarse, como si los 80 años que había vivido aquí no valieran nada comparados con los 3 que él llevaba en la capital. Don Evaristo carraspeó.
Eduardo, muchacho, entendemos perfectamente. Uno no escoge dónde nace, ¿verdad? Lo importante es superarse, salir adelante, como tú has hecho. Salir adelante. Qué palabras tan curiosas. Para salir adelante, según ellos, había que salir de aquí, negar de dónde venías, avergonzarte de quien te crió. Escuché pasos acercándose a la cocina. Eduardo asomó la cabeza. «Papá, ¿tienes algo de vino? ¿Alguna botella guardada?» «En la alacena alta», le dije sin mirarlo. «Hay un tequila añejo que me regaló don Pepe cuando terminé su casa». «¿Tequila? No, papá, algo más. Refinado». «Refinado». El tequila que había ahorrado para esta ocasión, el tequila de la región, hecho con agave azul de estas tierras, no era lo suficientemente refinado para ellos. «Solo tengo eso y cerveza», respondí. Eduardo suspiró como si fuera una gran decepción. «Está bien. Después compramos algo mejor». Después compramos algo mejor. Como si todo lo mío, todo lo nuestro, necesitara ser reemplazado por algo mejor. Media hora más tarde comenzaron a llegar los invitados de verdad. Los escuché tocar la puerta, voces conocidas que me llenaron el corazón de una alegría amarga. Don Chucho, mi compadre de tantos años, mi hermano de trabajo y de parrandas. «Don Alberto, muchas felicidades», gritó desde la entrada. Lo escuché entrar con su paso pesado, sus botas de trabajo que conocían cada piedra de este pueblo. Venía con su esposa, doña Carmen, y sus hijos ya crecidos. «¿Dónde está el cumpleañero?», preguntó don Chucho con esa voz fuerte que usaba para dirigir a los peones en la obra. Hubo un silencio incómodo. Después escuché la voz nerviosa de Eduardo. «Ah, Don Chucho», le ayudó doña Carmen. «Trabajamos con su papá desde hace 30 años. «Claro, sí. Papá está en la cocina, preparando cosas». «¿En la cocina?» Don Chucho sonaba confundido. «¿El cumpleañero en la cocina? ¿Qué está preparando que no puede venir a saludar?» «Es que, bueno, está muy ocupado. Ya saben cómo es». No era verdad, y don Chucho lo sabía. Me conocía mejor que mi propio hijo, al parecer. Había trabajado conmigo codo a codo, había sudado bajo el mismo sol, había compartido el mismo lonche de frijoles a mediodía. Llegó doña María, la del puesto de flores del mercado, la que había horneado mi pastel. Una mujer de 60 años que caminaba 3 cuadras cargando una caja de cartón blanco amarrada con listón rosa. «¡Felicidades, don Alberto!», gritó desde la puerta. «Le traje su pastel de 3 leches, como le gusta». Otra pausa incómoda. Escuché que Eduardo salía a recibirla. «Gracias, señora. Disculpe, ¿cómo dijo que se llamaba?» «María, joven Eduardo. Doña María, ¿ya no se acuerda de mí? Le daba dulces cuando era chiquito y venía al mercado con su papá». «Ah, sí, claro. Muchas gracias por el pastel». No la invitó a pasar. No le ofreció asiento. Doña María, que había ahorrado para comprar los ingredientes más caros, que había madrugado para hornear el pastel perfecto, se quedó parada en la entrada como una extraña. «¿Dónde está don Alberto?», preguntó. «Quiero felicitarlo en persona». «Está ocupado ahorita, pero le doy su regalo, no se preocupe». Ocupado. Como si preparar comida para él y sus elegantes invitados fuera más importante que recibir a la mujer que me había visto crecer desde niño. Después llegó la familia Ramírez completa, don Aurelio, doña Esperanza y sus 3 hijos con sus esposas y nietos. Gente trabajadora, gente de bien, gente que me conocía desde que llegué al pueblo como un muchacho flaco con ganas de trabajar. «¡Alberto!», gritó don Aurelio. «80 años, hermano. Aquí estamos para celebrar contigo». Los niños corrían por el patio, como había corrido Eduardo cuando tenía su edad. Sus risas me llegaban hasta la cocina como un eco de tiempos mejores. «Disculpen.
Escuché que Eduardo trataba de controlar la situación, pero estamos en una reunión un poco formal. Quizá puedan regresar más tarde. ¿Formal? Don Aurelio sonaba genuinamente confundido. Eduardo, muchacho, ¿de qué hablas? Es el cumpleaños de tu papá. Venimos a celebrar con él. Sí, lo entiendo, pero tenemos invitados especiales y... ¿Invitados especiales? Ahora don Aurelio sonaba molesto. ¿Más especiales que los amigos de toda la vida de don Alberto? Fue en ese momento que don Chucho perdió la paciencia. Lo conocía bien. Sabía que tenía un temperamento fuerte cuando veía injusticias. Había defendido a más de un trabajador contra patrones abusivos. Había enfrentado a contratistas que no querían pagar salarios justos. «Ya basta de tonterías», rugió don Chucho. «¿Dónde está don Alberto? Quiero ver al cumpleañero». Sus pasos pesados se dirigieron directamente hacia la cocina. No pidió permiso, no esperó invitación. Simplemente caminó hacia donde sabía que yo estaría. Me encontró sentado en la silla, todavía con el delantal puesto, viendo cómo la comida se enfriaba sobre la estufa. Me vio ahí, escondido en mi propia casa el día de mi cumpleaños, y su cara se transformó. Primero confusión, después incredulidad, finalmente una ira que no había visto en años. «Don Alberto». Su voz se había vuelto peligrosamente baja. «¿Qué hace usted aquí?» «Nada, compadre», traté de sonreír. «Solo cuidando la comida». «¿Cuidando la comida en su cumpleaños, mientras los invitados están allá afuera?» No supe qué responder. La vergüenza me tenía atorado en la garganta como un nudo de mecate. Don Chucho se dio la vuelta y caminó de regreso a la sala con pasos que hacían temblar los platos en la alacena. Su voz se escuchó en toda la casa, clara y fuerte como cuando gritaba órdenes en la construcción. «Don Alberto, ¿por qué el cumpleañero está sentado en la cocina como si fuera la sirvienta?» El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con cuchillo. Hasta los niños dejaron de jugar en el patio. Hasta los perros del vecindario parecieron callarse. Escuché pasos rápidos, Eduardo corriendo hacia la cocina, su cara roja como jitomate maduro. Pero ya era demasiado tarde. Don Chucho había preguntado lo que todos estaban pensando, lo que nadie se había atrevido a decir. «Papá», Eduardo susurró urgentemente, «sal de ahí». Ya todo mundo se dio cuenta. Pero yo no me moví. Algo había cambiado en esos 2 minutos. Algo se había roto para siempre en el silencio que siguió al grito de don Chucho. Desde la sala llegó otra voz, la voz joven de don Pepe, el mariachi. ¿Es cierto eso? ¿Don Alberto está escondido? Los mariachis habían llegado. Los había escuchado afinar sus instrumentos en el patio, preparándose para tocarme las mañanitas. Pero ahora don Pepe estaba preguntando algo que no debería tener que preguntar. «No, no es cierto», mintió Eduardo. «Es un malentendido». «Entonces que salga», dijo don Pepe con esa voz clara que había cantado en bodas y funerales de medio pueblo. «Que salga don Alberto a recibir sus mañanitas como Dios manda». Pero yo seguía sin moverme. Y mi silencio era toda la respuesta que necesitaban. Escuché el sonido de las guitarras y la vihuela siendo guardadas en sus fundas. El sonido de los mariachis levantándose de sus sillas. «Nosotros no tocamos donde los padres son tratados como vergüenza», declaró don Pepe con una dignidad que atravesó las paredes. «Que tengan buenas noches». Y se fueron. Mis mariachis, la música que había esperado toda la semana, se fueron sin tocar una sola nota. Eduardo estaba de pie en la puerta de la cocina, viendo cómo se desmoronaba todo lo que había tratado de construir. Su cara había pasado del rojo al blanco, sus manos temblaban como hojas en el viento. En la sala, don Evaristo carraspeaba incómodamente. Doña Beatriz murmuraba algo sobre situaciones embarazosas.
Valeria parecía estar regañando a su esposo en voz baja, y yo seguía sentado en mi silla de la cocina, con mi delantal puesto, viendo cómo mi hijo descubría el precio real de avergonzarse de quien le dio la vida. Me levanté de esa silla donde había estado sentado como un castigado en mi propia casa. Despacio, sintiendo cómo me crujían las rodillas que habían cargado sacos de cemento durante 60 años. Me quité el delantal, ese delantal que me había puesto para no manchar la ropa buena mientras servía a los invitados de mi hijo, y lo doblé con cuidado, como me enseñó Consuelo a doblar las cosas importantes. Caminé hacia la sala, hacia mi propia sala, donde reinaba un silencio tan denso que se podía masticar. Mis pasos sobre las baldosas que había puesto yo mismo sonaban como tambores en el silencio. Eduardo se había pegado a la pared, pálido como la cal, con los ojos muy abiertos como si hubiera visto un fantasma. Todos los ojos estaban puestos en mí. Don Chucho me miraba con una mezcla de respeto y coraje. Doña Carmen tenía lágrimas en los ojos. Los niños Ramírez se habían quedado quietos como estatuitas. Y del otro lado, don Evaristo y doña Beatriz me observaban como si fuera un animal extraño que hubiera entrado a su sala elegante. Valeria tenía la cara tensa, los labios apretados, claramente molesta porque su perfecta velada se había arruinado. Eduardo seguía sin poder mirarme a los ojos, estudiando el piso como si fuera la cosa más interesante del mundo. «Buenas noches», dije con voz tranquila, saludando a cada uno con una inclinación de cabeza. «Gracias por venir a mi casa». Mi casa. Puse énfasis en esas palabras porque era importante recordárselo a todos, pero sobre todo, recordármelo a mí mismo. Don Chucho, doña Carmen, familia Ramírez, doña María. Los fui nombrando uno por uno, a mis verdaderos invitados, a la gente que había caminado cuadras para venir a celebrar conmigo. Y ustedes, me dirigí a los padres de Valeria con la misma cortesía. Don Evaristo, doña Beatriz, son bienvenidos a mi hogar. Don Evaristo carraspeó incómodamente. Doña Beatriz se acomodó los lentes como si quisiera verme mejor, o quizá como si quisiera asegurarse de que realmente estaba ahí parado. «Eduardo», dije, finalmente mirando a mi hijo, «ven acá». Él se acercó como niño regañado, arrastrando los pies en esos zapatos brillantes que costaban más que lo que yo ganaba en una semana cuando él era pequeño. «Diles a todos por qué estaba en la cocina», le dije con voz calmada. «Papá, yo...» «Diles», repetí sin alzar la voz, pero con una firmeza que había aprendido dirigiendo cuadrillas de trabajadores. Eduardo miró alrededor, buscando una salida que no existía. Sus invitados elegantes lo miraban expectantes, sus invitados de verdad, mis amigos, lo miraban con una dureza que él nunca había visto dirigida hacia él. «Es que ellos no están acostumbrados a este tipo de ambiente», murmuró finalmente. «¿Qué tipo de ambiente?», preguntó don Aurelio con esa voz que usaba cuando algo no le cuadraba. Eduardo se puso más pálido todavía. «Ustedes saben, más simple, más casero». «Ah», dijo doña Carmen, y en esa simple palabra había todo el desprecio que una mujer trabajadora puede sentir por la ingratitud. «Más simple». Yo levanté la mano pidiendo silencio. Tenía algo que decir, y después de 80 años en este mundo, había aprendido que las palabras importantes se dicen una sola vez. «Yo tengo 80 años», comencé, y mi voz se escuchó clara en toda la habitación. 60 de esos años los pasé construyendo casas para otras personas, casas humildes para gente humilde, casas grandes para gente con dinero. Construí la escuela donde mi hijo aprendió a leer. Construí la clínica donde nació. Construí la iglesia donde lo bauticé. Hice una pausa, mirando las vigas del techo,
Esas vigas que había instalado con mis propias manos cuando Eduardo tenía 5 años y me ayudaba alcanzándome los clavos. Construí esta casa piedra por piedra, adobe por adobe, viga por viga. La construí para mi familia, para que mi hijo tuviera un hogar donde crecer, donde traer a sus amigos, donde traer algún día a sus hijos. Eduardo tenía la cabeza agachada, pero yo seguía hablando. Trabajé doble turno durante 5 años para mandarlo a estudiar a la capital. Me levanté a las 5 de la mañana y regresé a las 10 de la noche. Comí frijoles y tortillas durante meses para que él pudiera comer carne en la universidad. Mi consuelo, que en paz descanse, remendó mi ropa hasta que se deshizo entre sus manos para que él pudiera tener ropa nueva. Mi voz seguía tranquila, pero sentía cómo cada palabra salía del alma. Construí esta casa con estas manos. Levanté mis manos curtidas, agrietadas, manchadas por años de cal y cemento. Pero no logré construir algo más importante. No logré construir en mi hijo el respeto por quien le dio la vida. El silencio se hizo más profundo. Hasta los niños parecían entender que estaban presenciando algo importante. Hoy, en mi cumpleaños número 80, mi hijo me pidió que me escondiera en la cocina, como si fuera su vergüenza, como si estos 60 años de trabajo, estos 80 años de vida honrada, no valieran nada comparados con la opinión de gente que no me conoce. Don Evaristo se removió incómodamente en su silla. Doña Beatriz se acomodó la bolsa en el regazo como si estuviera lista para irse. Y yo lo hice, continué. Me quedé en la cocina como un perro castigado porque pensé que tal vez mi hijo tenía una buena razón, porque pensé que tal vez había algo que yo no entendía sobre la vida moderna, sobre la gente educada. Caminé hacia la mesa donde estaba el pastel que había hecho doña María. 3 leches, como me gustaba desde niño. Simple, casero, hecho con amor. Pero ahora entiendo. Mi hijo no se avergüenza de esta casa, se avergüenza de mí. Se avergüenza del hombre que sacrificó su juventud para darle una educación. Se avergüenza del albañil que construyó su futuro con cal y arena. Tomé el pastel entre mis manos. Era pesado, húmedo, perfecto. Doña María había gastado en ingredientes más de lo que podía permitirse. Lo sabía porque la conocía desde que era una muchacha que vendía flores en el mercado. «Esta es mi casa», dije, mirando directamente a Eduardo. Construida con mi trabajo, pagada con mi sudor, llena de recuerdos de cuando aún tenía un hijo que me respetaba, y en mi casa, en mi cumpleaños, no me voy a esconder de nadie. Caminé hacia la puerta que daba al patio trasero. Ese patio donde Eduardo había jugado fútbol, donde había aprendido a andar en bicicleta, donde había llorado cuando se le murió su primer perrito. Los que quieran celebrar conmigo de verdad, dije desde la puerta, los espero afuera, bajo las estrellas como celebraba la gente cuando aún sabía lo que valía la amistad. Y salí, cargando el pastel, seguido por don Chucho que no dudó ni un segundo. Doña Carmen venía detrás de él, y después toda la familia Ramírez en procesión. Doña María corrió a alcanzarme, secándose los ojos con el delantal. «Don Alberto», me dijo, «usted siempre ha sido un hombre de honor, y los hombres de honor no se esconden de nadie». El patio trasero se llenó de vida en minutos. Don Aurelio trajo sillas de su casa. Doña Esperanza apareció con una olla de café recién hecho. Los niños volvieron a correr y a reírse, llenando el aire con esa alegría pura que solo ellos saben dar. Y entonces escuché las guitarras. Don Pepe y sus mariachis habían regresado. Los vi aparecer por la puerta del patio, con sus sombreros y sus instrumentos, con esa dignidad que solo tienen los hombres que viven de su arte honrado. «Don Alberto», dijo don Pepe, quitándose el sombrero, «nosotros no tocamos donde no se respeta a los mayores, pero aquí,
en su patio, bajo su cielo, será un honor tocarle. La guitarra comenzó suave, después se le unió la vihuela, después el guitarrón con su voz grave y profunda, y cuando empezaron a cantar las mañanitas, sentí que el corazón se me llenaba de algo que había perdido en la cocina, mi propia dignidad. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy, por ser tu cumpleaños, te las cantamos aquí. Toda la cuadra parecía haber escuchado la música. Los vecinos salían de sus casas, se asomaban por las ventanas, algunos se acercaban tímidamente al patio. La señora Guadalupe, de la casa de al lado, apareció con un platón de tamales. Don Fidel, el del taller mecánico, trajo una guitarra y se unió a los mariachis. Era un cumpleaños de verdad. El cumpleaños de un hombre de 80 años, rodeado de gente que lo conocía, que lo respetaba, que había compartido con él los buenos y los malos momentos. Miré hacia la casa. Por las ventanas iluminadas veía las siluetas de Eduardo, Valeria y sus padres. Seguían ahí dentro, sentados alrededor de la mesa donde el mole se había enfriado y las velas se habían consumido. Como fantasmas en su propia elegancia, prisioneros de su propia soberbia. Don Evaristo apareció en la puerta del patio, mirando hacia afuera con cara de no entender lo que pasaba. La música, las risas, la comida que ahora sí circulaba de mano en mano, los abrazos sinceros entre gente que se conocía de toda la vida. Se acercó a mí con pasos cautelosos, como si caminara en terreno peligroso. «Don Alberto», me dijo, y por primera vez en toda la noche su voz sonaba insegura. «Esto es muy bonito». «Es mi cumpleaños», le respondí simplemente. «Sí, claro. Quería disculparme si hubo algún malentendido antes». Lo miré a los ojos. Era un hombre mayor como yo, pero sus manos eran suaves, sin callos, sin las marcas que deja el trabajo pesado. No era malo, me di cuenta. Solo era alguien que vivía en un mundo tan diferente al mío que no sabíamos hablarnos. «No hubo malentendido», le dije con cortesía. «Mi hijo pensó que ustedes no se sentirían cómodos con gente como nosotros. Tal vez tenía razón». Don Evaristo miró alrededor. Los mariachis tocaban ahora La Llorona, esa que tanto le gustaba a Consuelo. Los niños perseguían luciérnagas entre las plantas del jardín. Las mujeres servían café en tazas desparejas pero limpias, y los hombres hablaban de trabajo, de fútbol, de la vida. «No», dijo finalmente. «Creo que se equivocó». Se quedó un rato más, escuchando la música, viendo cómo la gente sencilla celebraba con una alegría que él no había visto en años. Después regresó a la casa, y poco después escuché el motor del BMW arrancando. Doña Beatriz ni siquiera salió a despedirse. Por la ventana la vi subirse al coche con cara de haber comido algo descompuesto. Para ella, todo esto era exactamente lo que había esperado de la provincia. Ruidoso, corriente, inaceptable. Valeria apareció en la puerta del patio cuando ya se habían ido sus padres. Tenía cara de pocos amigos y el vestido arrugado. «Eduardo, nos vamos», le dijo a su marido. «Esto es ridículo». Pero Eduardo no se movió. Estaba parado en el marco de la puerta, viendo el festejo que se había armado en el patio de su infancia. Lo vi tragar saliva. Vi cómo se le humedecían los ojos cuando don Pepe cambió a una canción que yo le cantaba cuando era pequeño. «Eduardo», insistió Valeria, «vámonos, mis papás nos esperan en el hotel». «Ve tú», dijo mi hijo sin voltear a verla. «Yo me quedo un rato más». «¿Te quedas? ¿Aquí? ¿Con toda esta gente?» La forma en que dijo gente me heló la sangre, como si fueran algo sucio, algo de lo que había que alejarse. «Sí», respondió Eduardo, y por primera vez en toda la noche su voz sonó como la del niño que yo había criado. «Me quedo con mi papá». Valeria se fue hecha una furia, taseoneando sobre las baldosas hasta la puerta principal.
Escuchamos el portazo que dio, después el motor de un taxi que se la llevaba de regreso a su mundo de restaurantes elegantes y gente fina. Eduardo se acercó lentamente hasta donde yo estaba, junto a la mesa improvisada, donde doña María había cortado el pastel. Los mariachis tocaban más suave ahora, una canción melancólica que hablaba de padres e hijos, de tiempo perdido y tiempo recuperado. «Papá», me dijo, y en esa palabra había todo el dolor de la noche, toda la vergüenza de lo que había hecho, todo el amor que había tratado de enterrar bajo su traje elegante. No le respondí inmediatamente. Seguí escuchando la música, viendo cómo don Chucho bailaba con su esposa bajo las estrellitas que comenzaban a salir en el cielo limpio del pueblo. Finalmente lo miré. Mi hijo, el niño que había cargado en hombros para que viera los fuegos artificiales en las fiestas del pueblo, el adolescente que me había abrazado llorando cuando se murió su mamá, el joven que había llorado de felicidad cuando le dije que había ahorrado suficiente para mandarlo a la universidad. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Eduardo?, le dije despacio. No es que me hayas escondido, es que hayas pensado que tenías que hacerlo. Los mariachis terminaron la canción y hubo un momento de silencio perfecto, roto solo por el canto de los grillos y el rumor lejano de las conversaciones. Yo te enseñé a valorar el trabajo honrado, continué. Te enseñé que no importa si uno es albañil, doctor o barrendero. Lo que importa es hacer las cosas bien y tratar a la gente con respeto. Pensé que lo habías aprendido. Eduardo tenía lágrimas corriendo por las mejillas, pero yo no había terminado. Construí esta casa para ti, hijo. Pero una casa no es solo paredes y techo. Una casa es donde uno puede ser quien realmente es, donde puede recibir a sus amigos con la frente en alto, donde puede honrar a su familia. Los invitados comenzaron a despedirse poco a poco, como es costumbre en los pueblos donde la gente madruga para trabajar. Cada uno se acercaba a darme un abrazo, a desearme muchos años más de vida, a decirme que había sido una noche hermosa. Cuando el patio se quedó vacío, solo quedamos Eduardo y yo bajo las estrellas que habían visto crecer a este pueblo, que habían visto nacer y morir a generaciones de gente trabajadora y honrada. «Papá», dijo Eduardo finalmente, «perdóname». Y ahí estaba la palabra que había estado esperando toda la noche. No perdón por el malentendido, no perdón por la situación incómoda, perdón de verdad, del corazón, de un hijo que había perdido el rumbo y acababa de encontrarlo otra vez. Eduardo se quedó parado en el patio hasta que las últimas luces de las casas vecinas se apagaron, hasta que el silencio del pueblo lo envolvió como una manta pesada. Yo me había ido a dormir sin decirle una palabra más, dejándolo ahí con sus pensamientos y con el peso de lo que había hecho. Al día siguiente, lo vi desde la ventana de mi recámara, caminando por la calle como alma en pena. Llevaba puesto el mismo traje arrugado de la noche anterior, pero ya no se veía elegante. Se veía perdido, como un niño que no encuentra el camino de regreso a casa. Caminaba sin rumbo por las calles que habían sido su mundo durante los primeros 18 años de su vida. Se paraba frente a la escuela primaria donde había aprendido a leer, frente a la tiendita de don Ramón donde yo le compraba dulces cuando se portaba bien, frente al taller de don Fidel donde habíamos llevado su primera bicicleta cuando se descompuso. Lo veía desde lejos, pero no salía a buscarlo. Algo adentro de mí se había roto la noche anterior y necesitaba tiempo para sanar, como cuando uno se corta con un machete y la herida necesita cicatrizar antes de poder usar la mano otra vez. El segundo día, Eduardo siguió vagando por el pueblo como un fantasma. Los vecinos comenzaron a notarlo, a preguntarse qué hacía el hijo de don Alberto caminando solo, con esa cara de pena que cargaba como una cruz. Doña Carmen, la esposa de don Chucho,
Me contó después lo que había pasado. Se lo encontró sentado en la banca de la plaza, viendo cómo los niños jugaban fútbol en la canchita donde él había jugado tantas veces. «Eduardo», le dijo doña Carmen, «¿qué haces aquí solito? ¿No deberías estar con tu papá?». Él levantó la vista y ella me dijo que tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando toda la noche. «No sé si quiere verme, doña Carmen». «¿Cómo que no quiere verte? Eres su hijo, su único hijo. Te ama más que a su propia vida». Después de lo que hice, Eduardo se pasó las manos por el cabello, ese cabello que ya no tenía gel y se veía como cuando era chamaco. No sé cómo pedirle perdón. Doña Carmen se sentó a su lado en esa banca donde yo me había sentado tantas veces esperando que él saliera de la escuela. «Déjame contarte algo, muchacho. Cuando tu papá se enteró de que habías pasado el examen para entrar a la universidad en México, no durmió en 3 días de pura emoción. Andaba diciéndole a todo el pueblo, mi Eduardo va a ser licenciado, mi hijo va a estudiar en la capital». Eduardo la escuchaba sin hablar, pero doña Carmen siguió. ¿Sabes lo que hizo para pagarte esos estudios? Aceptó trabajar los fines de semana construyendo la casa del licenciado Morales. Trabajaba de lunes a viernes en las obras normales y sábados y domingos levantando esa casona enorme del abogado, 7 días a la semana durante 5 años. «No sabía eso», murmuró Eduardo. Y cuando terminaba el trabajo de los fines de semana, se ponía a hacer trabajitos aquí en el pueblo, componía techos, arreglaba paredes, pintaba casas, todo para mandarte dinero extra, para que no te faltara nada allá en la ciudad. Doña Carmen me contó que Eduardo había agachado la cabeza, como cuando de niño sabía que había hecho algo malo. Tu mamá, que en paz descanse, remendaba su ropa de trabajo hasta que ya no se podía remendar más, pero siempre te compraba ropa nueva para que no te sintieras menos que tus compañeros de universidad. Doña Carmen, por favor. No, déjame terminar. Cuando te graduaste, tu papá vendió la camioneta. ¿Te acuerdas de esa camioneta azul que tanto le gustaba? La vendió para poder ir a tu graduación, para comprarte un regalo, para sentarse en primera fila y aplaudirte cuando recibiste tu título. Eduardo se había puesto a llorar ahí en la plaza, frente a los niños que jugaban fútbol, frente a todo el que quisiera ver. Y doña Carmen siguió contándole verdades que él había olvidado o que nunca había querido ver. Después, cuando te casaste con esa muchacha y te fuiste a vivir a México, tu papá se quedó aquí solo, pero nunca se quejó. Siempre decía, Eduardo tiene su vida, tiene su futuro, está haciendo lo que debe hacer. El tercer día, Eduardo volvió a caminar por el pueblo, pero ahora la gente lo paraba, le hablaba, le contaba cosas, como si todo el pueblo hubiera decidido que era hora de que supiera la verdad sobre su padre. Don Ramón, el de la tienda, le contó cómo yo llegaba cada mes a comprar las cosas más baratas, pero siempre apartaba dinero para mandárselo. Tu papá comía pura sopa de frijoles, le dijo don Ramón, pero siempre me preguntaba, ¿qué cree que le guste a Eduardo? ¿Qué puedo mandarle para que se acuerde del pueblo? La maestra Lupita, que ya estaba jubilada pero que lo había enseñado en 2º año, lo encontró en la esquina de la escuela. Eduardo Hernández, le dijo como si todavía fuera su alumno. Tu papá venía cada semana a preguntarme cómo ibas en las clases. Se preocupaba porque no tenías los libros más nuevos, porque tu uniforme era de segunda mano. Trabajaba extra para comprarte todo lo que necesitabas. Cada persona que se encontraba le contaba una historia diferente, pero todas hablaban de lo mismo, de un padre que había sacrificado todo por darle un futuro mejor a su hijo. Mientras tanto, el teléfono de Eduardo no paraba de sonar. Valeria lo llamaba cada 2 horas, furiosa, exigiendo que regresara inmediatamente a México. «¿Qué estás haciendo en ese pueblo horrible?», le gritaba por teléfono.
Mis papás están furiosos, dicen que les faltaste al respeto, que somos unos nacos por culpa tuya. Eduardo trataba de explicarle, pero ella no quería escuchar. Me da igual lo que haya pasado con tu papá. Lo importante es que arruinaste mi relación con mis padres. Ahora piensan que me casé con un muerto de hambre. Valeria, por favor, trata de entender. ¿Entender qué? Que prefieres a un viejo albañil antes que a tu esposa, que prefieres ese pueblo mugroso antes que nuestra vida en México. Las llamadas se volvieron peores cada día. Los padres de Valeria también empezaron a llamar, furiosos porque había humillado a su hija frente a sus amistades. Eduardo, le dijo don Evaristo con esa voz que usaba para cerrar negocios, espero que recapacites. Mi hija se casó contigo pensando que eras un hombre moderno, educado, que había superado sus orígenes humildes, no un sentimental que se deja manipular por un viejo. No es así, don Evaristo. Claro que es así. Y te voy a decir algo. Si no regresas inmediatamente y arreglas este desastre, va a haber consecuencias. Yo te conseguí el trabajo en la empresa, yo te abrí las puertas en México. Todo eso se puede cerrar tan rápido como se abrió. Era una amenaza clara. O regresaba y se disculpaba, o perdía todo. La esposa, el trabajo, la vida cómoda en la capital. Eduardo pasaba las noches en el hotel del pueblo, el único hotel, que era más bien una casa de huéspedes que atendía a la señora Petra. Las paredes eran delgadas y yo sé que no dormía, porque la señora Petra me contó que lo escuchaba caminar por el cuarto hasta muy tarde, hablando por teléfono en voz baja, discutiendo con Valeria. Necesito tiempo, le decía. Necesito pensar. ¿Tiempo para qué? ¿Para decidir si quieres seguir siendo mi esposo o prefieres ser el hijo del albañil? Esa pregunta se había vuelto el centro de todo. Como si las dos cosas no pudieran existir al mismo tiempo, como si tener un padre trabajador fuera algo incompatible con tener una esposa rica. El cuarto día, Eduardo apareció en la puerta de mi casa. No tocó, no gritó mi nombre. Simplemente se quedó parado ahí, en la banqueta, viendo la casa que yo había construido para él. Lo vi desde la ventana. Tenía la misma ropa arrugada, la barba de varios días, los ojos hundidos de quien no ha dormido bien. Pero también tenía algo diferente en la cara. Ya no era la desesperación ciega de los primeros días, era algo más profundo, más pensado. Se acercó al portón de hierro que yo había soldado con mis propias manos. Lo tocó como si fuera la primera vez que lo veía. Después, caminó alrededor de la casa, viendo las paredes que había pintado, las ventanas que había instalado, el pequeño jardín donde su mamá había plantado las flores que aún seguían creciendo. Regresó al frente de la casa y se sentó en el bordillo de la banqueta, frente a la puerta principal. Ahí se quedó, como si estuviera esperando algo, o tal vez juntando valor para tocar. Yo lo observaba desde adentro, sintiendo cómo me pesaba el corazón. Era mi hijo, mi única familia en este mundo, y estaba ahí afuera como un extraño que no se atrevía a entrar a su propia casa. Pero algo había cambiado en mí también durante esos 3 días. La herida que me había hecho la noche del cumpleaños había empezado a sanar, pero había dejado una cicatriz. Ya no era el mismo hombre que había aceptado esconderse en la cocina. Ya no era el padre que haría cualquier cosa por la sonrisa de su hijo. Eduardo se levantó del bordillo y caminó hasta la puerta. Levantó la mano para tocar, pero la dejó ahí suspendida un momento. Después la bajó, se dio la vuelta y se fue caminando otra vez. Esa noche, la señora Petra me contó que había escuchado una conversación muy fuerte por teléfono. Valeria había llegado al límite de su paciencia. Eduardo, esto es ridículo. Te doy una última oportunidad. O regresas mañana temprano, o cuando llegues a México ya no vas a tener casa, ni trabajo, ni esposa.
Valeria, mi papá. Tu papá no te va a dar de comer el resto de tu vida. Tu papá no te va a mantener como yo te he mantenido. Tu papá no te va a dar los contactos que necesitas para salir adelante. Era cruel, pero era cierto. Yo tenía 80 años, una pensión pequeñita y una casa en un pueblo que cada día se hacía más pequeño conforme los jóvenes se iban a buscar trabajo a las ciudades. Escoge, le dijo Valeria antes de colgar. Él o yo, el pasado o el futuro, la pobreza o la comodidad, pero escoge ya, porque no voy a esperar más. Eduardo se quedó con el teléfono en la mano, escuchando el tono demarcado, con esa elección terrible por delante. Y por primera vez en 3 días, salió de su cuarto y caminó por las calles oscuras del pueblo, como si estuviera buscando la respuesta en las piedras del empedrado, en las paredes de adobe, en las estrellas que brillaban sobre el lugar donde había nacido. Al 4.º día, temprano en la mañana, escuché pasos familiares en el empedrado de la calle. Me asomé por la ventana y vi a Eduardo caminando hacia la casa, pero esta vez era diferente. Ya no arrastraba los pies como los días anteriores. Caminaba con propósito, aunque despacio, como quien ha tomado una decisión difícil pero definitiva. En las manos cargaba un ramo de flores amarillas, margaritas del campo que había cortado él mismo, como hacía cuando era niño, y quería pedirme perdón por alguna travesura. Las mismas flores silvestres que crecían en el cerro donde íbamos a volar papalotes los domingos, cuando él aún creía que su papá sabía todas las respuestas del mundo. Se detuvo frente al portón, respiró hondo como quien se prepara para saltar al río desde el peñasco más alto, y tocó. 3 golpes suaves, respetuosos. No era el toque insistente de quien exige que le abran, sino el toque humilde de quien pide permiso para entrar. Abrí la puerta y lo encontré ahí parado, con la cabeza agachada como cuando tenía 7 años y había roto el jarrón de su mamá jugando pelota en la sala. La barba de varios días le había crecido dispareja, tenía ojeras profundas, y el traje que había sido su armadura elegante ahora parecía el disfraz arrugado de alguien que había olvidado quién pretendía ser. «Buenos días, papá», me dijo, y su voz sonó como la del niño que solía despertarme los domingos para que le hiciera hot cakes. «Buenos días, Eduardo». Extendió las flores hacia mí, y cuando levantó la vista, vi que tenía los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Papá», comenzó, y la voz se le quebró un poco. «Perdóname por todo». No eran las palabras que habían estado ensayándole por teléfono desde México. No era la disculpa diplomática que alguien le habría sugerido para arreglar las cosas rápido y regresar a su vida cómoda. Era algo que salía desde muy adentro, desde ese lugar donde guardamos las heridas que más nos duelen. Perdóname por haberte escondido como si fueras mi vergüenza. Perdóname por haber preferido la opinión de extraños a tu dignidad. Perdóname por haber olvidado todo lo que hiciste por mí. Tomé las flores, esas margaritas silvestres que olían a campo y a recuerdos, y las acerqué a mi nariz. Tenían el mismo aroma de los ramos que Consuelo ponía en la mesa los domingos, de los que Eduardo me traía cuando regresaba de jugar en el cerro con los amigos del barrio. Perdóname, siguió, por haber cambiado el respeto que me enseñaste por el dinero que creí que necesitaba. Por haber pensado que ser exitoso significaba negar de dónde vengo. Se secó los ojos con la manga de la camisa, como hacía de niño cuando se caía de la bicicleta, y trataba de no llorar para que yo no me preocupara. Estos 3 días he caminado por todas las calles del pueblo, papá. Y cada persona que me encontré me contó algo que yo no sabía, algo que hiciste por mí y que yo nunca vi, o que vi pero no entendí. Asentí sin decir nada. Sabía que necesitaba sacar todo lo que llevaba adentro, como cuando uno tiene una espina enterrada y necesita que salga completa para que sane bien la herida.
Don Ramón me contó que comías pura sopa de frijoles para mandarme dinero extra. Doña Carmen me dijo que vendiste la camioneta para venir a mi graduación. La maestra Lupita me recordó cómo ibas cada semana a preguntar por mis calificaciones. Cada palabra le salía como si le doliera pronunciarla, pero también como si le fuera aliviando el peso que había cargado desde la noche del cumpleaños. ¿Y yo? Yo cambié todo eso por la aprobación de gente que ni siquiera me conoce realmente. Cambié a un padre que me ama por suegros que solo me toleran mientras les sea útil. Eduardo. No, papá, déjame terminar. Por favor. Respiró profundo, como hacía antes de recitar las poesías que le enseñaba su mamá para las ceremonias de la escuela. Yo prometí las cosas más sagradas que tengo por quedar bien con gente que, si supiera quién soy realmente, me despreciaría igual. Se quedó callado un momento, viendo el piso de baldosas que había ayudado a poner cuando tenía 15 años y creía que no había trabajo más noble que construir casas con las manos. Papá, me dijo finalmente levantando la vista, perdóname por haber pensado que tenía que avergonzarme de ti, cuando la verdad es que cualquiera debería sentirse orgulloso de ser hijo de Alberto Hernández. Ahí estaba mi niño, mi Eduardo. No el hombre del traje caro y las palabras rebuscadas, sino el muchacho que había criado con consuelo, el que sabía la diferencia entre lo que vale y lo que cuesta. Lo abracé, fuerte, como lo había abrazado la primera vez que se subió solo a la bicicleta, como lo había abrazado cuando se graduó de la preparatoria, como lo había abrazado cuando me dijo que se iba a casar. Pero este abrazo era diferente. Era el abrazo de un hombre que había perdido a su hijo y lo había recuperado. Bienvenido a casa, Eduardo, le dije al oído. Bienvenido a casa, mi hijo. Sentí cómo se relajaba entre mis brazos, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y por fin pudiera volver a respirar tranquilo. Papá, me dijo sin soltarme, ¿me perdonas de verdad? No hay nada que perdonar entre un padre y un hijo que se aman, le respondí. Los errores se cometen para aprender de ellos, no para cargarlos toda la vida. Nos separamos y lo vi limpiarse los ojos sin pena, sin esconderse. Me sonrió, y era la sonrisa que no había visto en 3 años, desde antes de que se casara con Valeria. Papá, quiero contarte algo. Ayer en la noche terminé con Valeria. No me sorprendió, pero tampoco me alegré. Los matrimonios rotos siempre duelen, aunque sea lo mejor que puede pasar. Le dije que había escogido, que escogía quedarme aquí, contigo, en el pueblo donde nací. Y ella, bueno, ella me dijo que era el error más grande de mi vida. ¿Y tú qué piensas? Eduardo se quedó pensando un momento, viendo la casa que habíamos construido juntos, el jardín que su mamá había plantado, las ventanas por donde entraba la luz dorada de la mañana en Puebla. Pienso que el error más grande de mi vida fue haber pensado que tenía que escoger entre honrar a mi padre y tener un futuro, como si las dos cosas no pudieran ir juntas. ¿Y el trabajo? ¿Los planes que tenías en México? Los planes que tenía no eran míos, papá, eran los planes que otros tenían para mí. El trabajo tampoco era mío. Era la caridad de don Evaristo para el esposo de su hija. Eduardo caminó hacia la ventana que daba al patio trasero, donde había jugado de niño, donde había aprendido a ser hombre viendo trabajar a su padre. Quiero quedarme aquí, papá. Quiero aprender otra vez lo que se me olvidó. Quiero construir algo con mis propias manos, como me enseñaste. ¿Estás seguro? No es fácil empezar de nuevo a los 30 años. Estoy seguro, y si me dejas, me gustaría trabajar contigo, aprender el oficio como debí haberlo aprendido desde hace tiempo. Le sonreí. ¿Un licenciado trabajando de albañil? Un hijo trabajando con su padre, me corrigió. Un hombre honesto haciendo trabajo honesto.
Durante las siguientes semanas, Eduardo vivió conmigo en la casa. Durmió en su cuarto de siempre, el que había conservado exactamente igual desde que se fue a la universidad. Desayunábamos juntos antes de que saliera a buscar trabajo y cenábamos juntos cuando regresaba en las tardes. No fue fácil. Valeria lo llamaba a todas horas, furiosa, amenazándolo con quitarle todo lo que habían comprado juntos. Los padres de ella también lo llamaban, tratando primero de convencerlo, después de chantajearlo, finalmente de insultarlo. «Eres un fracasado», le gritó don Evaristo por teléfono una noche. «Un mediocre que prefiere la mediocridad de su origen a la oportunidad que te dimos». Eduardo aguantó todo con una paciencia que me sorprendió. Nunca les gritó de vuelta, nunca les faltó el respeto. Simplemente les decía: «Respeto su opinión, pero mi decisión está tomada». Después de un mes, consiguió trabajo con una constructora pequeña de la región. No era gran cosa. Construían casas de interés social, nada elegante ni sofisticado. Pero Eduardo llegaba cada tarde con las manos sucias y una sonrisa que no había tenido en años. «¿Sabes qué es lo más raro, papá?», me dijo una noche mientras cenábamos el mole que había aprendido a hacer siguiendo las instrucciones que le dejó su mamá. «Me duele la espalda, me duelen las manos, llego cansado y sucio, pero me siento mejor que cuando llegaba a casa después de 8 horas en una oficina con aire acondicionado». «Es porque estás haciendo algo real», le expliqué. «Algo que quedará ahí después de que tú ya no estés. Esas casas van a durar generaciones, Eduardo. Van a ser el hogar de familias que ni conocemos todavía. Como esta casa. Como esta casa». A los 2 meses llegaron los papeles del divorcio. Valeria había cumplido su amenaza. Se quedó con todo lo que habían comprado juntos, con la casa en México, con los carros elegantes. Eduardo firmó sin chistar. «¿No te da pena perder todo eso?», le pregunté. «Papá», me respondió, «no se puede perder lo que nunca fue realmente tuyo. Esas cosas eran del yerno de don Evaristo, del esposo de Valeria, pero nunca fueron de Eduardo Hernández». Con el tiempo, Eduardo empezó su propia constructora, pequeña, modesta, pero honesta. Se especializó en construcción tradicional, casas de adobe y teja como las que habíamos construido toda la vida. Era un nicho que los constructores modernos habían abandonado, pero que tenía su mercado entre gente que valoraba lo auténtico. «Construcciones Hernández e Hijo», decía el letrero que mandó hacer. Me pidió permiso para ponerle ese nombre, y cuando se lo di, vi que se le llenaron los ojos de lágrimas otra vez. «Es que siempre quise trabajar contigo, papá», me confesó, «desde niño. Pero cuando crecí, todo el mundo me decía que tenía que aspirar a algo mejor, que no podía desperdiciar mi educación. La educación nunca se desperdicia, hijo, solo que hay muchas maneras de usarla». Los domingos se volvieron sagrados otra vez. Eduardo venía a comer, como hacía antes de casarse, y nos sentábamos a la mesa que Consuelo había escogido cuando recién nos casamos. Hablábamos de trabajo, de los proyectos que teníamos, de los problemas que habíamos resuelto durante la semana, pero también hablábamos de otras cosas, de su mamá, de los recuerdos que teníamos de ella, de los planes para la casa, de las mejoras que podíamos hacerle, de la vida en el pueblo, de los vecinos, de las historias que él había olvidado y yo le recordaba. Una tarde de domingo, después de casi un año de haberlo recuperado, Eduardo llegó diferente, nervioso, pero de buena manera, como cuando era novio y venía a pedirle consejos sobre cómo conquistar a alguna muchacha. «Papá», me dijo después de comer, «quiero presentarte a alguien». «¿Una muchacha?». Se puso colorado como cuando tenía 15 años. «Se llama Lucía, es maestra en la primaria. La conocí cuando fuimos a arreglar el techo de su salón». «¿Y es buena muchacha?». «Es muy buena, papá. ¿Y
y quiere conocerte. Le he contado mucho de ti. ¿Le contaste todo? ¿Lo del cumpleaños, lo de Valeria, todo? Todo, papá. No le voy a mentir a ella como me mentí a mí mismo. ¿Y qué dijo? Eduardo sonrió con esa sonrisa que iluminaba toda la casa. Dijo que cualquier hombre que respeta a su padre de esa manera, respetará a su esposa de la misma manera. Conocí a Lucía la siguiente semana. Una muchacha sencilla, de familia trabajadora, con ojos inteligentes y manos suaves pero fuertes. Llegó a la casa con un pay de manzana que había hecho ella misma y un ramo de flores para poner en el altar de Consuelo. Don Alberto, me dijo, Eduardo me ha contado mucho de usted. Para mí es un honor conocer al hombre que crió a un hijo tan bueno. Me gustó desde el primer momento, no porque fuera diferente de Valeria, aunque lo era en todo, sino porque cuando hablaba conmigo me miraba a los ojos, me escuchaba de verdad, me trataba como si mis palabras valieran la pena. Lucía, le dije, esta casa siempre está abierta para ti, eres bienvenida cuando quieras venir. Gracias, don Alberto. Eduardo me dijo que usted hace el mejor mole de toda la región. Espero que algún día me enseñe la receta. Y ahí supe que era la muchacha correcta para mi hijo. No porque me pidiera que le enseñara la receta, aunque eso me dio mucha alegría, sino porque entendía que las recetas de familia se comparten con gente que va a ser familia de verdad. Se casaron un año después, en la iglesia del pueblo, la misma donde yo me había casado con Consuelo. Una boda sencilla pero alegre, con mariachis y mole, con todo el pueblo invitado y sin nadie que se sintiera fuera de lugar. Eduardo me pidió que lo acompañara al altar, y cuando caminamos juntos por el pasillo central de la iglesia, sentí que Consuelo estaba ahí con nosotros, orgullosa de ver a su hijo convertido en el hombre que siempre había esperado que fuera. Ahora viven en una casa que construyeron juntos, a 3 cuadras de la mía. Una casa pequeña pero bien hecha, con un jardín donde Lucía planta las mismas flores que plantaba Consuelo. Los domingos vienen a comer, y la mesa que antes se sentía demasiado grande para un viejo solo, ahora se llena de risas, de conversaciones, de planes para el futuro. Lucía cocina conmigo, aprende las recetas que Consuelo me enseñó, pero también me enseña recetas nuevas que aprendió de su abuela. Eduardo y yo seguimos trabajando juntos, construyendo casas que durarán generaciones, casas donde otras familias crearán recuerdos como los que nosotros creamos en esta. A veces, cuando estamos todos sentados a la mesa el domingo en la tarde, cuando Lucía sirve el café y Eduardo cuenta historias de la obra, cuando escucho sus planes de agrandar el negocio o de tener hijos pronto, pienso en aquella noche terrible de mi cumpleaños 80. Pienso en cómo a veces las peores cosas que nos pasan son las que nos enseñan las lecciones más importantes. Pienso en cómo perdí a mi hijo esa noche, pero lo recuperé mejor de cómo lo había perdido. Y pienso que tal vez Consuelo, desde donde está, orquestó todo para que su hijo aprendiera lo que ella siempre trató de enseñarle. Que el amor verdadero, el respeto verdadero y la familia verdadera son las únicas riquezas que realmente importan en esta vida. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón.
Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera.
Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.